Gloria, gloria a Dios en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí esta tarde, esta noche, pues saliendo en vivo a través de este medio para poder bendecir la vida de muchas personas. Agradecemos al Señor por cuanto Él nos permite estar con vida, estar con salud. Damos gracias a Dios que nuestras vidas están en las manos de Dios. Él tiene bajo control. Así es que estamos en Él seguros. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta gloriosa noche. Y esta noche vamos a estar compartiendo la palabra poderosa de Dios. Ya puede conectarse, pues tenemos una palabra viva, una palabra que va a determinar la eternidad de cada ser humano, la eternidad de cada individuo, de cada persona. Mientras van conectándose, pues en esta noche, quisiera acercarme un momento para pedir la dirección de Dios, para que Dios mismo sea en esta noche usando su palabra para poder cumplir sus planes y sus propósitos para lo cual Él está enviando en esta noche. Amado Padre Celestial, te doy gracias por cada vida, Dios, que tiene la oportunidad de poder conectarse a este medio y ver y escuchar esta palabra. Yo sé que ninguna de las palabras que tú has dejado escrito, Señor, es en vano, sino que todos ellos han sido con un propósito. Yo sé que tú quieres bendecir a través de esta palabra a muchas vidas que van a, Señor, oír esta palabra en esta nación peruana y hasta, Señor, donde llega este mensaje, oh Dios, no será en vano. Yo te pido que seas usando esta palabra, tu Espíritu Santo, tocando corazones para poder salvar vidas, ya que la voluntad tuya es que todo ser humano sea salvo de la condenación eterna. Aleluya. Amén. Y bueno, yo sé que ya están conectándose mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Comunidad Cristiana Vida Abundante y asimismo también amigos, contactos, quienes están ya conectándose por este medio. Esta noche lo que quiero presentar es al Salvador Jesucristo. Quiero presentar al personaje importante y indispensable para la salvación del ser humano. Quiero comenzar leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 12, verso 4 para adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haberle quitado la vida, tiene el poder de echarle en el infierno. Sí, os digo a este, temed. Encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en este mundo, Él compartió el mensaje de esta palabra. Y creemos que la palabra de Él no es una palabra que pasó de moda, sino que es una palabra que vive y permanece para siempre. Esta es una palabra poderosa,
una palabra viviente. Jesús dijo a aquellas personas que estaban aterrorizados, que tenían miedo a los que mataban el cuerpo físico. Y aquel entonces, de hecho, había una persecución contra las personas que tomaban la decisión de seguir a Jesucristo. Ante ese temor que tenían de ser aniquilados, de ser muertos, ellos estaban atemorizados. Ante ese público Jesús dirige su palabra. De verdad, hoy en día muchas personas que me están viendo y que van a ver esta palabra, van a oír esta palabra, pues muchísimas personas de hecho tienen el temor a cualquier enfermedad que le va a traer muerte a su vida. Muchísimas personas, cuando nos damos cuenta que justamente había una falsa alarma, de falsa profecía, que fue que estaba circulando por diferentes medios, que al día martes todos los que salían quedarían sin vida, todos serían muertos. Muchísimas personas estaban muy preocupadas si era cierto eso o no, de alguna manera atemorizados si ese día llegaría su muerte. Entonces, esto digo, es justamente, hay muchas personas que tienen miedo a la muerte, pero el Señor dice, pues no tengas miedo, cualquier circunstancia que solo puede quitarle su vida física en este mundo. Porque al fin y al cabo, a la larga o a la corta, va a tener que morir. Y el Señor dice en su palabra, más bien lo que debe hacer el ser humano es temer a aquel que tiene el poder y la autoridad de poder quitarle la vida del ser humano, y después de quitarle la vida del ser humano, lanzarle al infierno o al lago de fuego. Entonces, amados, mucha gente, de hecho, están metidos en sus casas, muchos por obligación, muchos por obligación, de hecho, pero muchos están metidos ante esa obligación por temor, atemorizado, preocupado, amados. Pero de hecho es algo natural la preocupación en el ser humano. Pero yo quiero trascender un poco más allá de un simple temor a la muerte. El Señor dice, teme a aquel que tiene el poder de quitarle la vida y luego lanzarle al lago de fuego. Teniendo en cuenta esta verdad, hay un dueño de la vida. Hay un ser viviente poderoso que existió siempre y existirá siempre. Eso es nuestro Dios. Él tiene poder y autoridad sobre la vida de cada ser humano. Entendiendo eso, digo siempre, nadie morirá antes del tiempo señalado por el Dios de los cielos. La vida del ser humano está en las manos de Dios. Si llegó el día de su muerte, nadie le salvará. El único que tiene la autoridad sobre la vida es Dios. Él sí tiene el poder llamarle a su presencia antes del tiempo señalado de él, o puede añadirle más años de vida. Y eso está escrito en la palabra de un personaje llamado Ezequías, a quien el Señor le aumentó 15 años más de vida. Él sí tiene el poder para poder aumentarle más años de vida. Por eso las Sagradas Escrituras dicen un principio fundamental. Dice en el libro de Salmos, si Jehová Dios no edifica la ciudad, en vano, o si Jehová Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová Dios no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Teniendo en cuenta este principio, si Jehová no está de por medio de la casa, entonces el esfuerzo humano no tiene mucho valor. Si Jehová Dios no está cuidando la ciudad, en vano está la guardia recorriendo para velar. Teniendo en cuenta este principio, podemos decir, si Jehová Dios no está, si Jehová Dios no está teniendo el control de la salud o de la vida del ser humano, en vano están los médicos. Amados, usted puede estar internado, acudir a los mejores médicos, a las mejores clínicas, puede irse tal vez a Cuba o a Rusia, a los lugares donde supuestamente existen las mejores máquinas o mejores médicos. Si Dios ha determinado el tiempo de su partida, entonces usted no se salvará. Pero si Dios todavía no ha determinado el día de su partida, su presencia, entonces usted no se va a morirse. Pero Dios sí tiene el poder y la autoridad sobre la vida del ser humano. Ese Dios es aquel que envió a su único hijo a este mundo. Cuando Él estaba en este mundo, Él es aquel que está diciendo, ustedes no solo teman a aquellos que puede quitarle su vida física, sino que teman a aquel que tiene el poder de quitarle la vida y después de quitarle la vida, le puede lanzar al lago de fuego. Amados, amigos, todos aquellos que me están viendo a través de este medio y aquellos que me van a ver posteriormente oír esta palabra, quiero que sepas, la vida después de la muerte es tan real. La vida continúa después de la muerte. La vida no termina con la muerte, señores. La vida no termina con la muerte. La vida no es... La muerte no es dejar de existir. Muchos tienen el concepto que la vida es dejar de existir. La vida no es dejar de existir. La muerte no es dejar de existir. La muerte sencillamente es separación de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Separación. Por lo tanto, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras de la vida después de la muerte? Le voy a leer en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 para adelante, lo que dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y los lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, a sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puede ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero hacer un resumen de esta palabra. Y en este pasaje, Jesús, él mismo hablando a la gente de este mundo, de aquel entonces y hoy a todos los que me están oyendo, pues Jehová Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dijo de dos personajes. Uno era un hombre que tenía muchos bienes, que solo pensaba en los bienes de este mundo, posiblemente tenía el concepto de muchas personas que hay que comer y hay que beber, y eso es el todo de la vida, y eso es lo que uno puede llevarse después de muerto. También existía un hombre que se llamaba Lázaro. Lo que quiero mostrarles es, ambas personas lograron a morir. Ambas personas llegaron a morir. Tanto el rico, tanto el pobre, murieron los dos. Cuando hablamos de la muerte, todos un día van a tener que morir. Todos. Los grandes reyes de la tierra, los archi y multimillonarios van a morir un día. Los grandes profesionales un día van a morir. Todos van a morir un día. Grandes y pequeños, pobres y ricos, un día van a lograr a morir. Todos. Eso es parte de la vida del ser humano, por cuanto tiene una naturaleza caída. Y dice la Sagrada Escritura, dos lugares diferentes. De hecho, sus cuerpos fueron a la sepultura de ambos, pero el lugar donde se encontraron después de morir eran dos lugares diferentes. Lázaro estaba en el lugar donde estaba Abraham, el padre de la fe. El rico estaba en el lugar llamado Hades. Era un lugar de tormento, dice la Escritura. Pero este pasaje nos muestra que el rico estaba totalmente consciente. Podía reconocer desde ese lugar, vio, podía ver, podía hablar, podía sentir, podía recordarse. Por eso, en primer lugar, ve a Abraham y le habla y le dice y clama misericordia, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y dice, envía a Lázaro. Lázaro estaba donde estaba Abraham. Le dice que traiga un poquito de agua que refresque mi lengua porque estoy atormentado. Estaba sintiendo. Y luego, Padre Abraham, ante esa conversación, le dice, recuerda cuando estabas en la otra vida. Habla de esta vida antes de morir. Ha disfrutado la vida, ha bailado, ha tomado, ha comido, has hecho todo lo que quisiste. Y ahora estás atormentado. Y aún más, en segundo lugar, le dice, no hay posibilidad de ayudarte. Aunque yo quisiera, aunque quisiéramos ayudarte, pero no podemos, es imposible. Aunque ustedes quisieran pasar de ese lugar a este lugar, dice, tampoco pueden, es imposible. En otras palabras, le está diciendo, ya tú sentenciaste tu vida a estar allí. O sea que eso es tu lugar, ya no hay escapatoria, ya no hay lugar a salvación, no hay. Entonces, el rico era consciente que él tenía 5 hermanos que todavía no se habían muerto. Él le dice, Padre Abraham, si para mí ya no hay salvación, entonces yo te pido que envíes a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos que todavía no se han muerto. Por favor, vayan y prediquen a ellos para que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Mira, él está totalmente consciente. Y él quería evitar que sus hermanos que todavía no se habían muerto, al morir, fueran a ese lugar de tormento. Pero el padre Abraham le dice,
allí tienen a los predicadores, que les escuchen a ellos. Y el rico era consciente que cuando estaba en esta vida, antes de morir, él era como uno de sus hermanos, duros de corazón, el que creía que el hablar del cielo era una tontería, posiblemente creía que todos iban a irse al cielo como muchos piensan. Entonces, pero él quería evitarlo. Entonces le dice: Padre Abraham, no le van a escuchar a ellos. Pero si alguien va de este lugar, que alguien que conoce este lugar de tormento, alguien que es testigo de esta experiencia, si alguien va de este lugar, yo estoy muy de seguro que ellos van a escuchar, ellos se van a arrepentirse. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando estaba en esta vida, él, tanto sus hermanos, no querían saber nada del Evangelio. No querían escuchar del Evangelio, de la salvación. Como muchos de este mundo que dicen: eso es de los ignorantes, eso es de los pobres, esto es, ¿no?, un cuento escrito por interés económico. Oye, hay tantas cosas. Pero él dice: si alguien de entre los muertos va y predica, ellos se van a arrepentirse. Pero al fin y al cabo, Abraham le dijo que les escuchen a ellos. Yo les aseguro, esa gente endurecida en su corazón, que no quiere escuchar, aunque alguien se levante entre los muertos, no le van a escuchar. Que les escuchen a ellos. Lo dejo allí. En conclusión, con esta palabra nos está mostrando la vida después de la muerte continúa, señores. Y aún hay dos lugares que son reales. Hoy el otro es el paraíso. Pero ante esa circunstancia, ante ese cielo y el infierno, mira lo que dice la palabra del Señor. Dios quiere evitarle a que usted se vaya al lugar donde se fue el rico. Dios le quiere evitar. Dios le quiere llevar a su presencia. Él no quiere que tú te vayas a ese lugar donde se fue el rico y terminar allí sufriendo eternamente para siempre. Por eso en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, nos manifiesta cuál es su voluntad para el ser humano. En este pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 6, dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera parte dice el cual, o sea que porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Está hablando los versos anteriores, orar por toda la humanidad. Dios dice, es la voluntad del Padre que nosotros oremos por ellos, pero en segundo lugar dice, ese Dios que desea que nosotros oremos por toda la humanidad, también desea con la misma intensidad, dice la palabra, que todos los seres humanos sean salvos. ¿Salvos de qué? Salvos solamente de esta enfermedad, salvos solamente de la muerte física. Ese Dios que anhela profundamente, desea profundamente, el Dios que creó los cielos y la tierra, anhela profundamente, desea profundamente que todos los seres humanos sean salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Él desea, y dice, y desea que sean salvos, y desea que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad?
Jesucristo es la verdad. Ese Dios desea que todos los seres humanos vengan a Jesucristo y de esa manera sean salvos de la condenación eterna. Y luego sigue diciendo el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hablando, dice, hay un solo Dios. No hay muchos dioses. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios. El Dios verdadero. El Dios que creó los cielos y la tierra. El que no tiene principio y el que no tiene fin. El que siempre existió. El que siempre existirá. El que sostiene toda la vida de todo lo que existe. Y ese Dios es el único Dios en quien se encuentra la salvación. Y dice, así como existe un solo Dios, no existen muchos dioses, existe un solo mediador. No existen muchos mediadores, señores. No existe mediador. Intermediario, no existen muchos intermediadores. Existe solamente un mediador. Y lo menciona allí. Ese mediador se llama Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sacaron otros mediadores? Si la Biblia dice hay un solo mediador, la Biblia no puede contradecirse. Entonces, ¿por qué sacaron otros mediadores, otras mediadoras? Otros creen, hermanos, que todos los apóstoles que murieron son mediadores. Por eso, para muchos su mediador es Pedro, para muchos su mediador es Pablo, para muchos su mediador es Tomás, para muchos su mediador es, hermanos, otro santo que cree. Para muchos su mediadora es Virgen María. Para muchos su mediador es su papá, su mamá, su abuelito, su hijo que murió. Déjame decirle, todos esos mediadores son descartados por completo. El único mediador a través de quien tú puedes llegar a la presencia de Dios se llama Jesucristo. Si tú estás creyendo en otros mediadores, abandona aquellos mediadores y venga al único mediador que se llama Jesucristo. Hay un solo mediador, no hay muchos mediadores. No hay muchos mediadores. El pastor no es un mediador, el apóstol no es un mediador, el profeta no es un mediador, el cura no es un mediador, o cualquier líder religioso no es un mediador. El único mediador se llama Jesucristo. Los predicadores somos los instrumentos a través de quienes Dios extiende su misericordia, extiende su salvación, extiende su palabra, porque Él anhela y desea profundamente que todo el ser humano sea salvo de la condenación eterna. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios no quiere que el ser humano se vaya al lago de fuego. Él quiere llevarlo a su presencia. Él quiere salvarle de la condenación. Por eso le está diciendo, hay un Dios, único Dios que le puede salvar. Pero ese Dios, el único Dios que le puede salvar es a través de Jesucristo. Su único Hijo llamado Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón dirá usted? El mismo verso 6 explica por qué razón Él es el único mediador. Verso 6 dice, el cual, refiriéndose de Jesús, Jesús, dice la palabra, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el único que se entregó su propia vida para pagar el precio de su rescate de cada ser humano. Él es el único que murió en tu lugar y en mi lugar. Por eso es el único mediador. Él murió, y no solo murió, sino que resucitó al tercer día para hacer efectiva el rescate, el pago del rescate. Por eso es el único mediador. Pedro, ¿verdad?, fue un predicador de la palabra como muchos predicadores.
que Dios escogió en su gracia y en su misericordia, así como otros predicadores de la palabra. Pero ellos no son mediadores. El único mediador se llama Jesucristo. Por eso venga Jesús, recibe a Jesucristo si quieres ser salvo. Si tú estás creyendo en Virgen de Chape, Santa Virgen, Santa Rosa, Guadalupe, o cualquier otro tipo de intermediarios, abandona. Venga Jesucristo. Jesucristo es el único a través de quien tú puedes llegar a la presencia del Padre. Dios desea profundamente que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. Y por lo tanto Él está revelando, hay un único Dios que puede salvarle, y esa salvación solo puede realizarse por medio de Jesucristo, porque Él es el único que se entregó en la cruz del Calvario para pagar el precio de su salvación, el precio de mi salvación. Por eso, Jesucristo, estando en este mundo, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, Él dijo de esta manera, libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, el único camino. No todos los caminos llevan al Padre. Jesucristo es el único. No todas las creencias llevan al Padre, a Dios el Padre. No todas las creencias. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesucristo es el único medio a través de quien tú puedes llegar. Él es la verdad. Él es la vida. Por eso, Jesucristo es el único a través de quien tú y yo podemos llegar a la presencia del Padre. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11, dice la palabra para confirmar esta verdad de lo que está diciendo Jesús. Dice también de esta manera, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Refiere, Jesús fue rechazado por los judíos, a quienes en primer lugar vino. Pero ese Jesucristo que fue rechazado por su propio pueblo, vino a ser el fundamento de la salvación. Por lo tanto, dice la palabra, en el verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre aparte de Jesucristo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre y sobre todo nombre se llama Jesucristo. No te estoy presentando mi organización. No te estoy presentando la denominación al cual yo pertenezco. Te estoy presentando a Jesucristo, el único medio de salvación. Porque Él es el único que se entregó en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu rescate. Por eso, esta decisión para ser salvo o ser condenado, tomas mientras estás en vida. Esta decisión, tú decides, estando en vida, ser salvo o ser condenado. Porque del lado de Dios, Dios ya envió a su único Hijo para que Él pudiera entregarse en tu lugar y en mi lugar y pagar el precio de nuestro rescate. Pero el elegir y el escoger ser salvo o ser condenado está en ti y está en cada ser humano. Por eso, en el libro de San Juan capítulo 3, verso 17,
Dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 3, verso 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios nos revela a través de su palabra la razón y el propósito por la que Dios el Padre envió a su único Hijo a este. Envió con el único propósito de darle la oportunidad de salvación a todo el ser humano. Con ese propósito vino Jesucristo. Él vino para darle la oportunidad de salvación a todo el ser humano, para que la humanidad en general alcance, tenga la posibilidad de salvación de la condenación eterna. Vino con ese propósito. Verso 18 dice: el que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que a la luz vino a este mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra: el que toma la decisión de creer en Jesucristo, de recibirle a Él como Señor para que gobierne su vida, y como Salvador para que le salve de la condenación eterna y toda esclavitud de maldad del pecado. Todo aquel que cree en Cristo ya es libre de la condenación. El momento que tomó la decisión de creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida personal. Pero si se rehúsa a creer, tal vez diciendo no tengo tiempo, tal vez diciendo eso es para los ociosos, tal vez diciendo eso es para los ignorantes, tal vez diciendo eso es para los peores pecadores, tal vez diciendo todavía soy muy joven, tal vez diciendo todavía voy a disfrutar la vida, cuando ya sea viejito voy a entregar mi vida a Jesús, o y medio de personas que no quieren aceptar. Tú determinas ser salvo o ser condenado. Y la Biblia dice: el que rehúsa creer y recibir a Jesucristo está en condenación, estando en esta vida. Así es que el escoger dónde pasar nuestra eternidad después de morir está ahora en el presente, hoy, estando en vida. La salvación no se escoge estando de muerto. Su salvación no escogerá a sus familiares que quedaron en vida. Ellos no tendrán ninguna autoridad. Todo lo demás es un cuento. Hay que hacer misa para que el alma del que falleció salga del purgatorio y se vaya al cielo. Esa es mentira. Porque la Escritura dice claramente: el que cree en Él ya es libre de la condenación. El que se rehúsa, el que se niega a creer en Jesucristo, el que se rehúsa recibir a Jesucristo, el que rehúsa permitir a Jesús gobernar su vida, ser su Señor, ya está condenado. Y se muere en esa condición, no podrá ir a la presencia del Padre. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice de esta manera: está establecida para el hombre que muera una vez, y después de esto le espera el juicio. La palabra dice con claridad: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto le espera el juicio. No dice una cosa estableció para los hombres, después de esto le espera el purgatorio.
No dice después de esto le espera el limbo. No dice después de esto le espera el cielo. La Biblia dice una cosa está establecida, que muera y después le espera el juicio. ¿De qué juicio está hablando? De lo que dice Apocalipsis. Mira lo que dice, habrá un juicio. Aunque en la Biblia hay tipos de juicios, pero este es un juicio ante el trono blanco. Un juicio, el juicio final, donde todos se presentarán. Los o no creyeron, los que negaron, pero este juicio no es para los creyentes, por si acaso. Porque hay otro juicio que se llama juicio tribunal de Cristo. Pues ya posteriormente voy a enseñar del orden del acontecimiento de los últimos tiempos. Ya estoy terminando, preparar todo el material. Pero ahora estoy compartiendo de este juicio, ya que el libro de Hebreos dice una sola cosa establecida para el hombre, que muera, y después de eso le espera el juicio. Ese juicio es ser juzgado por Dios. Mira lo que dice la palabra. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 para adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuche bien, vi a los muertos, escuche, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabra de Dios. Lo que está escrito aquí no es mi palabra, no es lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que acabo de leer es palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, el libro de Hebreos dice, una cosa está establecida para los hombres, que mueran, después le espera el juicio. Si usted murió en condenación, mire lo que dice la palabra, se establece un trono, el trono blanco, y estaba alguien sentado allí, eso es Dios, el Padre, y se presentan delante de él los muertos resucitados, todos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y habían libros. Un libro era el libro de la vida, el otro era el libro de las obras. Los libros, dice la Biblia, pero por lo menos en este pasaje nos menciona dos libros: el libro de las obras, el libro de la vida. Primero fueron juzgados según el libro de las obras, y eso significa que todo lo que el ser humano hace estando en esta vida, bueno o malo, están registrados. Hermano, nada escapa. Todo lo que el ser humano hace en este mundo está registrado, tanto bueno y malo. Fueron juzgados, tal vez en ese libro de las obras, como alguien dice, yo soy una buena persona, yo comparto, tal vez está allí en ese libro, porque verdaderamente fue una buena persona, compartió, no era malo, no era problemático, era una persona tranquila, pero nunca tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida personal. Revisaron el primer libro, hay que revisar el otro libro. En el otro libro buscan su nombre y no se encontró.
A pesar que tenga buenas obras, a pesar que era una buenísima persona, pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Amados, por eso la Escritura es clara. La Escritura dice, amados hermanos, nadie entrará a la presencia de Dios por ser una buena persona, aparte de eso. El ser buena persona es muy buena, pero si no viene a Cristo, si no recibe a Cristo como Señor y Salvador su vida personal, de nada le va a servir. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo se escribe su nombre en el libro de la vida? Libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice la palabra, hablando de Jesucristo. Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios, tiene que recibir a Jesucristo. Tiene que creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Fue para su salvación. Tiene que tomar la decisión de seguirle a Él, de servirle a Él. Porque Él es el Señor, a través de quien tú puedes encontrar salvación y la vida eterna. Jesucristo es el único a través de quien tú puedes ser inscrito en el libro de la vida. Por eso la Escritura dice, si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Y ese nacimiento se encuentra solamente en la persona de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. ¿Quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Tiene que ser parte de la familia de Dios. Tiene que ser hijo de Dios para que esté registrado en el libro. Así como el nombre de su hijo es registrado cuando nace en el padrón, en el registro. Por esa misma razón, si tu nombre quieres escribir en el libro de la vida, recibe a Jesucristo en tu corazón. Cree a Él, que Él es el único que pagó el precio de su salvación. Dice la palabra para terminar. Apocalipsis capítulo 3. Verso 3. Capítulo 3, verso 20. Dice la palabra de esta manera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús dice, y aquí yo estoy a la puerta, toco la puerta. Hoy no es mi persona, es Dios a través de mí, hablándote a ti, tocando la puerta de su corazón. Pero tú eres la que decides si le permites entrar a tu corazón. Tú eres la que decides si le abres la puerta de tu corazón para que Jesús entrara a morar en tu corazón y sea el Señor y Salvador de tu vida. Tú eres la que decides. Y el Señor dice, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú logras oír mi voz y tomas la decisión de abrir la puerta de tu corazón, entonces yo voy a entrar en tu vida. Y voy a ser tu Señor y tu Salvador. Y voy a cenar contigo y tú conmigo. Y esta palabra van también para todos aquellos que un día le habían abierto las puertas de su corazón a Jesús, pero por alguna razón de la vida lo expulsaron a Jesús. Lo expulsaron a Jesús de su corazón.
lo rechazaron, se fueron a su mundo. Y por la gracia de Dios todavía está con vida. Y escuchando veces tras veces la palabra. Y hoy una vez más el Señor vuelve a tocar la puerta de su corazón. ¿Seguirás rechazándole a Jesús? ¿Seguirás ignorándole a Jesús? La puerta de la gracia de salvación está a punto de cerrarse. El que está tocando todavía la puerta de su corazón para salvarte hoy, está a punto de manifestarse para llevárselo a todos aquellos que han creído en Él, para llevarse a su presencia, para que de esa manera dar la apertura a la manifestación activa del nuevo orden mundial. Está a punto de llevárselo. ¿Ignorarás a Él? ¿Seguirás rechazando? ¿Seguirás negándole a Él? ¿O le dirás esta noche o este día que tú vas a ver esta palabra y el mensaje de esta vida? ¿Todavía Jesús no te necesito? ¿O le dirás, Señor, abro mi corazón? Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero tu perdón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, pagaste el precio de mi salvación. Te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día para ser mi Señor y mi Salvador. O le seguirá diciendo, todavía soy muy joven. O le seguirá diciendo, ¿qué dirá mi comadre? ¿Qué dirá mi compadre? Seguirá diciendo, ¿qué dirá? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá mi compañero de trabajo? ¿Qué dirá mi compañera de trabajo? ¿Qué dirá el compañero de estudio? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena que voy a dejar de bailar! ¡Qué pena que voy a dejar de tomar! No te estoy diciendo deja de tomar, deja de bailar. Lo que estoy diciendo es, ¿negarás a Jesús? ¿O le recibes a Él como Señor y Salvador de tu vida personal? ¿Le permitirás que Él sea tu Señor y tu Salvador? ¿O seguirás viviendo tu vida dándole la espalda a Él? Este es el momento oportuno de ser salvo de la condenación eterna. Este es el momento oportuno de decidir ser libre de la condenación y quedarse como condenado. Hoy es el momento decisivo. El mensaje de Dios ha sido entregada a tu vida, está siendo entregada. ¿Vas a seguir dándole espaldas al que pagó el precio de su salvación? ¿Vas a seguir pisoteando si algún instante de tu vida serviste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida personal? ¿Vas a seguir pisoteando su nombre? ¿Vas a seguir envaneciendo en tu maldad y en tus pecados? ¿O te arrepientes de tu maldad y tu pecado y te vuelves a Jesús y le pides perdón de todo su corazón? Él está dispuesto a perdonarte, sin importar cuál sea la gravedad de su maldad, gravedad de su pecado. Mientras todavía no se ha cerrado la gracia de salvación, todavía hay salvación para tu vida. Pero hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de salvación. Toma la decisión de aceptar a Jesús. Si tú dices, yo tomo la decisión de aceptar a Jesús. Si dices, no quiero seguir negando a Jesús, no quiero seguir rechazando a Jesús, no quiero seguir dando espalda a Jesús, entonces este mismo instante repite esta oración conmigo, pero no lo hagas como una simple repetición. Toma la decisión esta noche. Abandona el reino de Satanás y venga el reino de Jesucristo. Sal de las tinieblas a la luz. Salga de la muerte a la vida. El que viene a Jesús recibe la vida y la vida eterna. Dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque murió, no morirá eternamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Dice la palabra, para ser justificado se cree en el corazón, pero para ser salvo se confiesa con la boca. Repite esta oración conmigo si has tomado la decisión
de venir a Jesús. Repite esta oración si has decidido reconciliarte con el Señor. Señor Jesús, muchas gracias por la vida que me concedes. Esta noche reconozco que soy un pecador, que mis pecados, mis maldades me han separado de tu presencia. Pero he escuchado tu palabra, que tú quieres que yo sea salvo de la condenación eterna. Y esta noche me arrepiento de todo mi corazón. Perdona todos mis pecados. Límpiame con aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Abro mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a morar dentro de mi corazón. Haz de mí una nueva persona. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al mundo, al pecado y al diablo, desde ahora y para siempre. Muchas gracias por perdonar mis pecados, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por ser mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para ser mi Señor y mi Salvador. Amén. Padre, gracias por aquellas vidas que tomaron esta decisión. Yo te pido, Padre, que limpie su mente. Cambie su mente por una mente nueva. Cambie su corazón por un corazón sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo entre a morar en su corazón, a nacer de nuevo. Y a de ello una nueva persona. Rompe sus maldiciones en el nombre de Jesús. Y toma el control de todo su futuro. Padre, gracias. Escribe su nombre en el libro de la vida. Guárdalos, cuídalos y protégelos. Amén. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Gracias por prestar atención hasta el final con nosotros a esta palabra. Dios le bendiga. Y todos aquellos quienes hemos recibido a Jesús, permanezcamos hasta el final. La Biblia dice, el que cree, el que persevera hasta el final, esta será salvo. Si no te rindas a medio camino, sigue para adelante. Dios le bendiga. Y saludos para todos aquellos quienes nos han estado escribiendo. Y también para todo el pueblo del Señor. Dios le bendiga. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios les bendiga. Para todos aquellos que nos están siempre fielmente viéndonos a través de este medio, están al tanto. Dios les bendiga y Dios los guarde siempre. Estoy viendo ahí varios nombres. Gracias por escribirnos, gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Siga compartiendo este mensaje para que llegue también a sus amigos, sus contactos, porque es un mensaje de salvación y de vida eterna. De eso dependerá dónde terminarán después de muerto. Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos mis hermanos de la iglesia Vida Abundante, para todos los pastores, obreros y líderes, para todos mis hermanos, matrimonios, jóvenes, niños, para todos nuestros hermanos adultos mayores, para toda la iglesia en general. Los bendigo en el nombre de Jesús. Así es que sigamos para adelante. Saludos de parte de toda la familia, de mi esposa Rosa, de mi hija Yasmín, saludando ahí con su mano allá, de Kelly, de mamita, ¿no? Está feliz. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pues un abrazo y nos encontramos el día domingo. Así que estén expectantes. Va a haber una palabra de parte de Dios. Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones.